Bien, pues buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa. Recordáis que antes del verano presentábamos un estudio que se titulaba Crisis económica y financiación educativa. Ahí analizábamos la crisis como excusa para recortar la inversión en educación. Hablábamos de que se habían perdido entre el 2009 y el 2013 8.920 millones de euros, que todavía los compromisos que tiene el Gobierno de España en el programa de estabilidad nos sitúan ante un recorte mayor. Llegar al 3,7 del Producto Interior Bruto comprometido en el plan de estabilidad significaría recortar otros 2.050 millones de euros de nuestro sistema educativo. Y quiero recordar que eso es lo que firmó en su día, hace no muchas semanas, Ciudadanos con el PP en el compromiso del Gobierno. Cumplir, decía el acuerdo de Ciudadanos con el PP, cumplir los compromisos del programa de estabilidad, por recortar otros 2.050 millones de euros de nuestro sistema educativo. Y veíamos cómo esos recortes habían gravitado sobre el empleo, la cantidad y la calidad del empleo, la atención a la diversidad, las políticas socioeducativas, becas, ayudas, inversiones, y que todo ello había generado una quiebra de la calidad y de la equidad y un debilitamiento del derecho a la educación. Hoy vamos a presentar otro estudio que tiene dos partes, una relativa a la escolarización y otra relativa al empleo, que van a poner el acento en lo mismo, Se sigue atacando a la educación, van a poner el acento en que se sigue atacando a la educación, se ataca a la escuela pública y que al final se reduce la calidad, la equidad y la igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo. Presentamos este estudio en un inicio de curso marcado por la parálisis política, que no por la paralización de la implantación de la LOMCE, porque este Gobierno en funciones ha cerrado el círculo de la implantación de la LOMCE aprobando el decreto de reválidas. Un decreto de reválidas que Comisiones Obreras ya ha recurrido ante la Audiencia Nacional y que hoy os comunico que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de Comisiones Obreras contra el decreto de reválidas. Yo creo que la cosa no quedará aquí, porque estamos hablando con las organizaciones de la comunidad educativa para que pueda haber una respuesta del conjunto de la comunidad educativa a este despropósito que va a dificultar la titulación de los jóvenes en secundaria y en bachillerato y que va a desregular y dificultar enormemente el acceso de los jóvenes a la universidad, generando un verdadero lío en el acceso a la educación superior y dificultando que nuestros jóvenes de bachillerato puedan acceder a la universidad. Por lo tanto, comenzamos esta rueda de prensa reiterando la exigencia al Gobierno de que retire el decreto de reválidas. Como decía, vamos a presentar un estudio que tiene dos partes. Una parte tiene que ver con la escolarización, que titulamos La crisis como excusa del ataque a lo público. Es un análisis de la evolución de las plazas y unidades educativas desde el curso 2008-2009 al 2015-2016. Y el segundo estudio que presentamos es sobre la evolución del empleo, que tiene que ver también con la crisis como excusa para erosionar el empleo en el sector público educativo y empeorar las condiciones laborales del profesorado y de los profesionales de la educación. Como se trata de estudios que tienen que ver con cifras y luego las cifras nos permiten sacar conclusiones y argumentar nuestra posición, es inevitable que yo ahora os dé muchas cifras. Procuraré ordenar la gran cantidad de cifras que hay, dando las más relevantes, y como tenéis el estudio, pues luego vosotros podéis deteneros en lo que más os interese en cada caso. Yo procuraré dar una panorámica general, pero es inevitable que dé bastantes cifras, ¿no? El estudio de escolarización es un estudio que analiza la evolución de la escolarización, de las plazas y de las unidades escolares, como he dicho, del año 2008, curso 2008-2009 al 2015-2016, tanto en educación infantil como en primaria como en secundaria. De la parte de educación infantil os voy a destacar algunas cuestiones. El estudio es mucho más prolijo, pero yo destacaré las que me parecen más relevantes. El crecimiento de la tasa de escolarización en 0-2 años se ha ido frenando durante los años de la crisis. Constatamos que la población escolarizable, es decir, la cohorte de edad de ese tramo de 0-2, ha disminuido en 13,5 puntos
y sin embargo la tasa de escolarización solo avanza 10,1 puntos, es decir, ni siquiera avanza lo que ha disminuido la cohorte de edad. La tasa de escolarización en 3 años ha disminuido el 1,4%, y ambos fenómenos, el que atañe a la educación infantil de 0 a 2 años y de 3 años, se han dado a la vez que una reducción del gasto público en la etapa de educación infantil y de un incremento de los fondos y de las unidades que van a los centros privados, sobre todo en la educación infantil de 3 a 5 años. Los centros públicos habrían perdido peso en el conjunto de la educación infantil de 0 a 5 años, habrían perdido un 0,2% de peso en la escolarización en esa etapa. El número de unidades habría crecido mucho más en los centros privados que en los centros públicos. El número de unidades de educación infantil en los centros públicos habría crecido un 6,93% en la etapa, mientras que en los centros privados lo habría hecho un 14,88%, más del doble, lo que nos da cuenta de la apuesta y del avance de la enseñanza privada en esa etapa, como en las demás que lo vamos a ver ahora. Del estudio de la evolución de escolarización en la educación primaria, destacaría las siguientes cuestiones. El número de alumnos en la etapa de educación primaria ha crecido más que el número de unidades, lo que nos lleva inevitablemente a un incremento de las ratios de alumnos por clase. Sin embargo, y si lo desagregamos por redes, el número de alumnos en la enseñanza ha crecido más en los centros públicos que en los privados. Y sin embargo, y paradójicamente, el número de unidades ha crecido más en los centros privados que en los públicos, justo al revés de lo que debería haber sucedido. Esto ha llevado, como decíamos, a un incremento de la ratio que ha crecido mucho más en los centros públicos que en los centros privados. En los centros públicos la ratio media habría crecido un alumno, mientras que en los centros privados habría crecido 0,2 alumnos por unidad. Es decir, las ratios medias han crecido 5 veces más en los centros públicos que en los centros privados, que tienen más alumnos, y sin embargo los centros públicos, a pesar de tener más alumnos, se les ha recortado el número de unidades. Si además tenemos en cuenta otros elementos que analiza el estudio, la situación sería todavía más dura, ¿no? Los centros públicos escolarizan en nuestro país al 67,7% del total de los alumnos de educación primaria. Y sin embargo, escolarizan al 82,5% del alumnado extranjero, al 80,1% de alumnado con necesidades de apoyo educativo, y lo digo porque estas dos cuestiones exigen la reducción de la ratio media en las clases. Cuando tienes alumnado inmigrante o alumnado con necesidades de apoyo educativo, hay que reducir las ratios en las clases. Y añado que además los centros públicos escolarizan a la casi totalidad del alumnado rural, y en los centros rurales las ratios son mucho más bajas que en los centros urbanos. El 21,3% de los centros públicos están en localidades de menos de 2.000 habitantes, mientras que solo el 2,6% de los centros privados están en localidades de menos de 2.000 habitantes. Esto es muy relevante para calcular la ratio media. Cuando decimos que la ratio media en educación primaria es de 20,9 alumnos por unidad en la escuela pública, alguien podría pensar, bueno, pues si la ratio máxima es 25, todavía están por debajo, pero entonces os recuerdo que escolariza la escuela pública al 82% del alumnado inmigrante, al 80% de los alumnos con necesidades de apoyo educativo, y que en las localidades de menos de 2.000 habitantes, donde la escuela pública tiene casi todos los centros y la privada ninguno, la ratio media es de 14 alumnos por unidad, y que en las localidades de menos de 1.000 habitantes la ratio media es de 11,7 alumnos por unidad. Si ponderamos, veis que las ratios reales en la enseñanza pública o en los centros urbanos, que son la mayoría, pues están muy por encima de esa media, que es el 20,9%, y sin embargo la enseñanza privada no tiene centros en los núcleos rurales. Si analizamos la evolución de la escolarización en la educación secundaria obligatoria, las principales conclusiones que sacaríamos, los datos a prestar más atención en nuestra opinión, serían: como en la educación primaria crece el número de alumnos y sin embargo disminuye el número de unidades, lo que nos lleva también a un engrosamiento de las ratios de alumnos por unidad.
Sin embargo, en los centros públicos, con un incremento del 2,64% del alumnado, se ha producido una reducción del 3,54% en el número de unidades. Y en los centros privados, que también han visto incrementarse su alumnado en un 3,7%, sin embargo, se han incrementado las unidades en un 2,77%. Vemos que aquí no hay el mismo tratamiento. El incremento de alumnos y alumnas en la pública se ve acompañado de una reducción del número de unidades, mientras el incremento de alumnos y alumnas en la enseñanza privada se ve acompañado de un incremento del número de unidades. En esta etapa, en la educación secundaria obligatoria, los presupuestos se reducen en un 15%, los que financian a los centros públicos, y mientras tanto se incrementan en un 5,8% los presupuestos que van a los centros privados, un tratamiento radicalmente diferente de la enseñanza pública respecto a la enseñanza privada. De tal suerte que las ratios en los centros públicos se han incrementado, las ratios medias, en 1,6 alumnos por unidad, y en los centros privados lo han hecho solo en 0,3 alumnos por unidad. De nuevo, el incremento de las ratios en la enseñanza pública quintuplica, más que quintuplica, el incremento de las ratios en la enseñanza privada. Y aquí también hacemos algunas aclaraciones respecto a la escolarización de alumnado extranjero con necesidades de apoyo educativo, la presencia de la red pública, la fuerte presencia de la red pública en las zonas rurales, porque también es relevante. La enseñanza pública escolariza en educación secundaria obligatoria al 65,6% del total de alumnado de la ESO, y sin embargo escolariza al 76,5% de los alumnos extranjeros. 7,8 de cada 100 alumnos de los centros públicos tienen necesidades de apoyo educativo, frente a solo 5,3 de cada 100 en los centros privados. Y también los centros públicos escolarizan a la mayoría del alumnado rural. El 36,1% de los institutos de educación secundaria obligatoria está en localidades de menos de 10.000 habitantes, frente a solo el 9,8% de los centros privados, que estarían en localidades de menos de 10.000 habitantes. Cada 100 alumnos escolarizados en la ESO, si hablamos de la escolarización en localidades de menos de 10.000 habitantes, el 81% estarían en centros públicos y solo el 19% en centros privados. Concluiríamos haciendo un rápido resumen, un rápido repaso de esta ensalada de cifras, que, como tenéis el estudio a vuestra disposición, luego tenéis otras aproximaciones posibles. Podéis ver la evolución por comunidades autónomas. En fin, podéis abordar el estudio desde diferentes puntos de vista. Nosotros, insisto, aquí damos los datos más relevantes. Sí digo, y luego Monse pondrá el énfasis en esa cuestión, que no todos los gobiernos, según el color político de los gobiernos, se trata de una manera o de otra a la enseñanza pública y a la enseñanza privada, y yo creo que eso se puede constatar, pero Monse pondrá más énfasis en esa cuestión. Digo, a modo de resumen, en nuestro país ha empezado a disminuir el número de alumnos en educación infantil, lo cual nos coloca ante una cohorte de edad que va a ir evolucionando en el sistema educativo y que nos permitirá, como la cohorte de edad que viene de la educación infantil es menor, eso nos permitirá hacer algunas cosas en el sistema educativo, que luego en las propuestas pondremos énfasis en ello. Y el número de alumnos en esta etapa se ha incrementado en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria. El número de unidades durante este periodo ha crecido en los centros privados por encima de lo que lo han hecho en los centros públicos, en las tres etapas. Incluso en la educación secundaria obligatoria hemos visto que el número de unidades no solo no crece, sino que decrece en los centros públicos, mientras aumentan los privados. Las ratios solo han disminuido en educación infantil como consecuencia de la disminución del alumnado escolarizable, y la ratio ha crecido mucho más en los centros públicos que en los centros privados. Tanto en primaria como en secundaria veíamos que crecía 5 veces más en los centros públicos que en los centros privados, a pesar de que los centros públicos son los que escolarizan al alumnado extranjero, al alumnado con necesidades de apoyo educativo, y los que tienen mayor presencia en las zonas rurales, donde hay unas ratios significativamente más bajas. Mientras tanto,
En esta etapa, el presupuesto de conciertos ha crecido entre el 2008 y el 2014 el 6,5% y el resto de partidas del presupuesto educativo han disminuido el 15,2%. Eso sin contar algunas becas y ayudas o desgravaciones fiscales que van a las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza privada. Sin contar ese epígrafe, habrían crecido un 6,5% en la enseñanza privada y disminuido un 15,2% en la enseñanza pública, lo que nos permite concluir que la crisis ha sido aprovechada como una oportunidad para reducir los fondos y las unidades en los centros públicos, que son los que además ven incrementado el número de alumnos, más incrementadas las ratios, y no existe ninguna justificación para llevar a cabo o para que se haya producido esto, si no es una decisión deliberada de políticas del Gobierno que han tratado de deteriorar la enseñanza pública y favorecer la enseñanza privada. Si hablamos del profesorado, veis, aquí hay menos datos, pero son igualmente muy contundentes, que disminuye la cantidad y la calidad del empleo. En esta ocasión comparamos el año 2009-10 con el 2015-16. Sabéis que en otras ocasiones hemos hecho comparaciones de otro tipo. Si cogiéramos el año 2012 y lo comparáramos con el 2013 y utilizáramos las mismas fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, la pérdida de profesores se aproximaría a los 30.000. Esta vez hemos comparado la evolución del profesorado más o menos en el mismo periodo que la evolución de las unidades y de la escolarización, porque nos parecía relevante hacerlo así, y los resultados son también muy contundentes. En el curso 2009-2010 había en la enseñanza pública 507.709 profesores y profesoras y en el 2015-16 484.293. Una reducción de 23.416 profesores, el 4,61% de la plantilla global del profesorado. En ese mismo periodo, en la enseñanza privada, se ha aumentado 9.091 profesores, el 4,8% de la plantilla de profesores de incremento en la enseñanza privada. Si analizamos también la estructura del empleo en el sector público, vemos que se produce una pérdida muy considerable de empleo fijo, es decir, de funcionarios de carrera, y un incremento muy significativo del empleo temporal, del empleo precario, del empleo del profesorado interino. El número de funcionarios de carrera en este periodo, entre enero de 2010 y enero del 2016, se habría reducido en 40.842 profesores y profesoras funcionarios de carrera fijos, es decir, una reducción de empleo fijo de funcionarios de carrera del 9,68%. En ese mismo periodo, el empleo temporal, el profesorado interino, se habría incrementado en 26.144 profesores y profesoras, un incremento del 28,61%. Las cifras de profesorado interino hay que verlas además a la luz de que cuando hablamos de 26.144 profesores no hablamos de 26.144 jornadas completas. Cuando hablamos de profesorado interino hablamos de que muchísimos de estos profesores están contratados a media jornada, a un tercio de jornada, o incluso hemos detectado que en algunas especiales por 3 horas lectivas. Por lo tanto, no son 26.144 jornadas completas, no son 26.144 profesores enteros, sino en algunos casos medias, tercio jornadas o por horas, ¿no? Durante la etapa del gobierno del Partido Popular, la reducción de empleo fijo sería mayor, habría alcanzado los 41.014 funcionarios de carrera, y el número de incremento del profesorado interino habría sido mayor, habría alcanzado 29.201 profesores. Lo tenéis en el estudio. Esos son los efectos que ha tenido sobre el empleo, sobre la cantidad y la calidad del empleo, la limitación en la tasa de reposición de efectivos, que sabéis que hasta este curso ha estado limitada al 10%, solo de cada 100 profesores que se jubilaban solo se podían reponer 10. La limitación en la tasa de reposición de efectivos ha tenido otros efectos que no vamos a analizar aquí, pero señalaré solo, por citarlo de pasada, la reducción de la movilidad del profesorado dentro del Estado. La participación y la
los profesores que han obtenido plaza en los concursos de traslados pues se han visto reducidos con relación a antes de la crisis en más o menos a la mitad. Pero más allá de eso, estos son los efectos de aquel decreto 14/2012 también, que incrementaba las ratios de alumnos por unidad y que incrementaba la jornada lectiva del profesorado. Estas políticas, además de deteriorar las condiciones laborales del profesorado y la cantidad y la calidad del empleo, también han empeorado la calidad de la enseñanza, y siempre repetimos que menos profesores ha significado para el sistema educativo menos medidas de atención a la diversidad, menos desdobles, menos refuerzos, menos atención a alumnos con asignaturas pendientes, menos horas de proyectos educativos innovadores, de actividades extraescolares y complementarias, es decir, menos equidad, menos igualdad de oportunidades y menos calidad. De tal manera que, sobre todo, los alumnos que tienen más dificultades de aprendizaje son los que más se han visto afectados por estos recortes. Para terminar, me gustaría señalar que la tasa de temporalidad en la educación pública no universitaria ha crecido, en fin, espectacularmente en el periodo desde el 2012 hasta el 2015. En el 2012 la tasa de temporalidad era del 17,3%, es decir, teníamos un 17,3% de interinos en la enseñanza pública no universitaria, y hoy es del 23,56%. Es decir, casi 1 de cada 4 profesores en la enseñanza pública está en situación de temporalidad, en situación de precariedad, que en algunos casos se alarga por muchos años, esa situación de precariedad y de temporalidad. Y para terminar con los datos, me gustaría señalar que el personal de administración y servicios, que es muy importante, porque en la educación, además de los profesores y profesoras, en los centros de educación especial hay cuidadores, hay fisioterapeutas, en los institutos y en los colegios hay auxiliares de control, ordenanzas, sin los cuales tampoco funcionan correctamente los institutos ni los colegios, personal de secretaría. Y quiero llamar la atención de que el personal de administración y servicios se ha visto reducido entre el 2011 y el 2013. Aquí los datos que utilizamos no son del MINAP, porque nos es imposible desagregar con los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuáles son el personal de administración y servicios de los centros educativos. Pero hemos recurrido entonces a otra fuente, que son los informes de la situación del sistema educativo que hace el Consejo Escolar del Estado. Según datos del Consejo Escolar del Estado, entre 2011 y 2013 se habría reducido la plantilla de personal de administración y servicios muy necesarios para el funcionamiento de los centros en 6.022 efectivos, lo que supone una reducción del 7,9% del total de la plantilla de personal de administración y servicios. Insisto, perfiles profesionales muy necesarios para el funcionamiento de los centros educativos y también para la calidad de la enseñanza. Uno de los documentos que os entregamos contiene una serie de propuestas muy resumidas, que yo voy a resumir todavía más. Creo que las conclusiones son claras. Hay un ataque a la educación y un ataque a la enseñanza pública, que es evidente, que eso supone un deterioro de la calidad y la equidad, porque la enseñanza pública es la que en nuestro país garantiza la universalización del derecho a la educación, y que es una situación que hay que revertir. En primer lugar, exigimos que el Gobierno haga valer lo que dice el artículo 27 de la Constitución cuando habla de la programación general de la enseñanza. El criterio para ordenar la red de centros, ya sé que el Partido Popular habla de otras cosas, de la libertad de elección de centros, que es mentira, luego nos podremos detener en eso, pero nosotros decimos que tiene que valer la programación general de la enseñanza, y exigimos a los poderes públicos que se garantice la oferta de plazas públicas para atender a la demanda. Los datos de este estudio ponen de manifiesto que la libertad de elección de centros tiene sus limitaciones, permítanme la ironía. Este estudio pone de manifiesto que para el Gobierno del Partido Popular la libertad de elección de centros es que si pides centro privado te dan centro privado, y en muchos casos si pides centro público te dan también centro privado. Este es el concepto de la libertad de elección de centros con el que se maneja el Gobierno. Exigimos que haya plazas públicas suficientes para atender a la demanda.
La evolución de la curva demográfica en los próximos años nos plantea que también mediante la planificación y la programación general de la enseñanza será posible avanzar hacia la universalización del 0-18. Si las cohortes que vienen de educación infantil son menores, pues será posible, por ejemplo, si va a haber menos unidades en los próximos años de enseñanza primaria como consecuencia de la evolución de la cohorte de edad, pues podrá avanzarse en la escolarización de 0-2 años, podrá avanzarse en la universalización del 16-18, podrá avanzarse en este concepto que es tan importante y tan necesario en la educación a lo largo de la vida, y para eso estarán los recursos de las administraciones públicas, que quizá harán falta menos unidades. Si las cohortes de edad que vienen son menores, se pueden atender otras necesidades para avanzar hacia la universalización del 0-18 y hacia la educación a lo largo de la vida. Del estudio se deduce que el derecho a la educación se está debilitando en nuestro país, que la desigualdad educativa avanza a medida que se ataca a la enseñanza pública y se reduce la inversión en educación, a medida que se reduce la atención a la diversidad y se reducen las políticas socioeducativas. Es absolutamente necesario recuperar las medidas de atención a la diversidad, recuperar la equidad en la educación y recuperar las políticas socioeducativas, becas y ayudas que garantizan la igualdad de oportunidades. Si no, estaremos asistiendo a una quiebra educativa en nuestro país, donde cada vez más los resultados escolares tendrán que ver con el origen sociocultural del alumno, y eso es una cosa que el sistema educativo tiene que corregir, no perpetuar, corregir. Y si no hay un cambio de rumbo en las políticas educativas, eso no pasará. Hay que recuperar el papel de las administraciones locales en educación, porque son las que más cerca están del ciudadano. Si hemos dicho que la descentralización educativa, la gestión por las comunidades autónomas de las competencias en educación, ha redundado en una disminución de las desigualdades educativas en el Estado, y aquí está Miguel Recio, que eso nos lo ha argumentado y explicado muchas veces, una mayor descentralización educativa, dando más competencia a las administraciones que están más cerca de los ciudadanos y que por lo tanto pueden satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos, los ayuntamientos, en nuestra opinión sería necesario y habría que abrir un debate sobre esa cuestión, así como recuperar el papel de la comunidad educativa en la gestión del sistema educativo y en la gestión de los centros educativos. Y finalmente, tiene que haber un plan de urgencia para reducir las ratios. No podemos seguir caminando hacia los años 80 y hacia los años 90 del siglo pasado. Habrá que caminar hacia los años 20 de este siglo. Y por lo tanto tiene que haber un plan urgente para reducir las ratios escolares, y tiene que haber un plan de empleo para recuperar el empleo perdido en educación. No vale con el 100% de la tasa de reposición de efectivos que estaba en los presupuestos del Estado en el 2016 y que no sabemos si estarán en los del 2017. Si se prorrogan los presupuestos, no sabemos si eso incluirá el 100% de la tasa de reposición o no. En todo caso, no sería suficiente el 100% de la tasa de reposición, porque hay que reponer todos los profesores perdidos. Luego, nuestro plan de empleo contemplaría la exigencia de una tasa de reposición de efectivos del 125% durante 4 años para recuperar todo el empleo perdido en el sector educativo, para que no se siga perdiendo y se reponga a los profesores y profesoras que se jubilan o que salen del sistema educativo, pero también a la vez para recuperar el empleo perdido, para recuperar a esos entre 25.000 y 30.000 profesores que, según el año que cojamos y lo comparemos con qué otro año, se han perdido en la educación en nuestro país y están generando dificultades, como decía, en la calidad y en la equidad de nuestro sistema educativo. A medida que se reduce el gasto público en educación, aumenta el gasto privado, y eso debilita el derecho a la educación, porque convierte la educación en un bien donde, como el Estado no invierte suficiente, el que puede gastar de su dinero, de su familia, para procurarse la educación que el Estado no le permite acceder a ella, pues eso genera una quiebra del derecho a la educación, convierte a la educación en un bien, lo debilita como derecho. Y me gustaría dar un dato que pone de manifiesto que esto que contamos no es un rollo. A medida que se ha ido reduciendo el gasto público durante la crisis, ha aumentado el gasto privado.
El gasto privado en nuestro país hoy alcanza el 1% del Producto Interior Bruto, el 1,1 del Producto Interior Bruto, y duplica, más que duplica, el porcentaje del PIB que hay de media en la Unión Europea en gasto privado en educación. Nuestro país más que duplica el gasto privado de los países de la Unión Europea en educación si lo medimos el porcentaje de Producto Interior Bruto. Y eso nos habla de que el derecho a la educación se está erosionando, se está quebrando, y que una de las primeras cosas que habrá que hacer, acabar con los recortes, recuperar los niveles de inversión educativa anteriores a la crisis. Recordad, el 5,1%, pues en una legislatura como mucho, eso significa recuperar 10.000 millones de euros, y luego tener en el horizonte una cifra superior, el 7% del PIB a medio plazo, pero en 4 años hay que recuperar esos 10.000 millones de euros, hay que recuperar los niveles de inversión anteriores a la crisis, porque si no, la crisis educativa, el debilitamiento de la educación como derecho, la fractura educativa en nuestro país se hará cada vez más grande y tendremos cada vez más dificultades en términos de igualdad de oportunidades, de equidad y de desarrollo económico también, y de poder formar a jóvenes para un mercado de trabajo que los va a necesitar muy cualificados cada vez más, ¿no? O sea que habrá una quiebra social y una quiebra también en términos de futuro de desarrollo económico y social. Yo por mi parte nada más, y no sé si Monse quería decir algo y me iba a decir algo, y Miguel también. Yo creo que Miguel, ¿no? Sí. Los fondos públicos siempre en educación y en lo que sea, en el ingreso y en el gasto, responden al criterio de que paga más el que más tiene y recibe más el que menos tiene en el gasto. La crisis ha supuesto una ruptura de ese principio. Salimos de la crisis con más desigualdad, con un empleo de los fondos públicos más inequitativo, con menos equidad, más desiguales significa que la igualdad de oportunidades se está quebrando, más injusticia, por tanto, en último término, de una manera clara, más injusticia. Y yo creo que lo que mejor, estos adjetivos, lo que mejor lo explica es este hecho. No es que hayan aumentado el número de alumnos en los centros públicos y sin embargo hayan aumentado los recursos en los centros privados, que los recursos no hayan seguido a los niños. No, es que no ha habido programación, como ha dicho Paco, y estos dos hechos han traído como conclusión, aparte de la inequidad y la injusticia y la desigualdad, la ineficiencia. Ha sido más ineficaz, porque cuando uno no programa en qué va a emplear el dinero y lo deja a un supuesto mercado libre que va a ser el que va a regular, en educación esto genera ineficiencia. Hemos vuelto a niveles de 2004 en la tasa de escolarización de 3 años. Y se han perdido, del año 2011 al año 2015-16, se han perdido 4 cursos en los que solo ha mejorado 3 puntos la tasa de escolarización de 0 a 2 años, cuando ha caído un 13,5 esa población. Es decir, ha habido un auténtico despilfarro, una pérdida de la oportunidad de mejorar la tasa de escolarización de 0 a 2 años por un empleo poco equitativo de los recursos y por no tener planificación. Por tanto, apostar por ciertos modelos no significa solamente que el dinero va a un sitio o a otro, sino significa que se emplea mal desde un punto de vista técnico y, digamos, injustamente, y desde un punto de vista político o moral, porque genera inequidad. Yo creo que esta conclusión es la que quería hacer insistencia después de haber puesto tantos datos encima de la mesa. Y que esto no ha sido igual en todas las comunidades. Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, en ellas el incremento de los conciertos ha sido feroz y la inequidad ha aumentado, y en cambio hay otras comunidades en las que las cosas no han sido así. Por ejemplo, en Cataluña, heredero seguramente del gasto del primer tripartito, pues las cosas han mejorado. ¿Y por qué, acabo de decir, hasta el año 2011 han mejorado las tasas de 0,2? Porque estaban los fondos del Plan Educa 3, que en el año 2011 fueron los primeros que se cargaron en los primeros presupuestos del PP. Entonces, las cosas no ocurren por casualidad, ocurren pues cuando hay unas decisiones políticas que están encima de la mesa y que podemos constatar. O sea que, en resumen, yo creo que lo que hemos querido con este estudio es dar robustez a algo que veníamos diciendo sistemáticamente durante esos últimos años, que había más inequidad, más injusticia, más desigualdad en educación, y que esos recortes en los gastos no se habían producido por igual para todos los centros en función de la titularidad, sino especialmente para los públicos, que son los que, sin embargo, garantizan más
la igualdad de oportunidades. Sí. Bueno, pues si respecto a los efectos, es evidente, cuando hay más alumnos por clase, aquellos que tienen más necesidades, más dificultades, pues el profesor tiene más dificultades para atenderlos. Digamos que el aumento de la ratio perjudica a los alumnos con más necesidades y hace que los rendimientos bajen, especialmente en esos alumnos. ¿Quiénes son? Pues los extranjeros, los con necesidades educativas especiales, los del mundo rural, los de integración tardía, los alumnos que requieren una atención por su situación diversa y que en unas condiciones de muchos alumnos por clase, pues el profesor tiene menos capacidad para hacerlo. Y si además el incremento de la ratio se ve acompañado a la vez como consecuencia de los recortes, que se reducen las horas de desdoble, que se reduce la atención a alumnos con asignaturas pendientes, que se reducen todos esos programas, pues en fin, el círculo es vicioso, ¿no? Porque además de que en clase el profe les podrá atender peor, aquellas medidas de apoyo que había para recuperarles, pues se han debilitado como consecuencia de los recortes, o sea que llueve sobre mojado. Eso lo vamos a notar, lo vamos a notar a medio plazo. Será objeto de otro estudio, pero yo creo que este dato es muy significativo. Los padres de los alumnos extranjeros, inmigrantes, no de los hijos de la embajada de Alemania, sino de los hijos de los trabajadores, de los hijos de los africanos, de la Europa del Este o de los americanos, sus padres cuando vinieron aquí tenían un nivel formativo medio superior a la media de los trabajadores españoles. Sus hijos van a salir con un nivel educativo medio inferior a la media de los niños españoles. Esto va a ser objeto de otro estudio, pero esta brecha ha sido resultado de lo que habéis preguntado. ¿En qué se va a notar en la falta de fondos de atención a la diversidad? En que los colectivos más desfavorecidos se van a resentir. No vamos a llegar a la situación de Francia y de los conflictos sociales que se producen en los banlieues con motivo de esto, porque todavía hay mucha integración. Pero se va a notar porque estos son de los colectivos maltratados. Tardará un poquito, pero ya os anticipo. Bueno, estamos con este. Estamos con este, pero esto va a ser así. Lo vais a ver. La variable, comento las comunidades autónomas que tienen los aspectos más relevantes. Castilla y León no tenía una situación especialmente relevante, pero si me mandas un correo, pues te hago una comparación de Castilla y León respecto de la media. Castilla y León ya ha perdido mucha población, tiene población rural. Digamos que el País Vasco, después de perder tanta población, ahora ha rebotado. Castilla y León no, pero sí que me acuerdo que en alguno de las tres etapas tenía una situación un poquito peculiar. Solo destacaba en una cosa: de cada etapa, infantil, primaria y secundaria, hemos analizado varias variables: las unidades, la población, los conciertos, los recursos y las ratios. Entonces, 4 por 3 etapas, 12, pues quiero recordar que en una de las variables tenía relevancia, destacaba respecto de la media Castilla y León. Mira, te lo mando sin ningún problema. Destaca porque destruye plazas públicas de primaria. De primaria, ¿vale? Es un destacado de Castilla y León. Eso es. Lo más destacable de Castilla y León es lo demás, que destruye plazas públicas de primaria. Lo demás estará un poquito arriba, un poquito abajo, pero no destaca, ¿vale? Pero vamos, si me mandas un correo, pues te lo pongo ahí clarito. Si me permitís, sobre el informe, un comentario sobre Cataluña, que parece que sale muy bien parada. Me gustaría decir que el aumento de plazas públicas que se observa en los gráficos lo tenemos en barracones. En Cataluña tenemos aproximadamente unos 1050 barracones, ¿no?, en la escuela pública, y más de 100 centros están únicamente instalados en barracones y que tendrían que gastarse un poco más de dinero porque en estas condiciones no estamos muy bien. Las cifras, perdona. 1050. ¿Cuántos centros? Mira, el año pasado eran 100, pero han aumentado y sé que son más de 100, pero no tengo en la memoria el número exacto. El curso pasado eran 100 centros y este año han subido, pero no te sé decir ahora mismo la cifra en que han subido. 100 centros solo que tienen solo barracones, no tienen ningún edificio de ladrillo. Pero eso significa que habría 10 alumnos por cada centro. Son 1000 chavales en barracones. No, y 1050 barracones. O sea, vale. Los barracones sí, normalmente caben 4 clases dentro de un barracón. O sea, hay 1000 edificios que son barracones, que no son edificios
de ladrillo, repartidos por Cataluña. De estos hay unos cuantos que hay centros que solo tienen barracones, no tienen ningún edificio de ladrillo, pues supera los 100, son más de 100 este año, ¿vale? Y hay pues muchos edificios que tienen su edificio de ladrillo más un barracón o 2 barracones, que es un número muy escandaloso. ¿Y los barracones cuánto tiempo están en curso? Algunos llevan 10 años. ¿Y eso no pasa en otras comunidades? En este número no. No, en Madrid, por ejemplo, vamos, que yo no... O sea, que se han aumentado preguntar las esa plazas Gabriel, sin pero construir, ¿no? No hay apenas. No hay apenas. Públicos, sí. ¿Y más o menos cuántos alumnos? ¿Ha dicho cuántos barracones? Suelen haber unos 4 clases por barracón. Barracones Pues son- 1050 por 4, Échale que van 25, 30. A 20, 80 y tantos. Debe llegar a, creo que la última cifra que vi publicada eran unos 90.000 alumnos. Pero si multiplicas te sale eso, porque son 4 clases un por 10%, instalación. Un 9% del total de los alumnos catalanes, no llega. Un 9% del total de los alumnos catalanes, por ahí. Como un 9%, ¿eh? No llega al 10% del total de los alumnos catalanes. Hay más de 1 millón de alumnos catalanes. Hay más de 1 millón. Más de 1 millón. Hay bastantes más de 1 millón. Sí, contando universitarios, en fin, eso ya como... No, sin contar Sí, universitarios. sí, puede ser 1 millón, 1 cuarto, 1 millón Sí, 350.000. cuarto, sí. ¿Más preguntas? Para Castilla-La Mancha, no sé si me puedes dar lo que viene aquí del peor comportamiento en Cataluña y Castilla-La Mancha en 3 años, Sí, efectivamente. o en comparación con eso. Lo de Sí. Castilla-La Mancha es un escándalo. Es escandaloso, sí. Castilla-La Mancha, las unidades en infantil, vamos a ver, perdona, en Castilla-La Mancha crecieron fuertemente las de las privadas, ¿eh? Pero como 3 veces más que las de la pública. Y en primaria, fíjate que destruye aulas públicas en la misma proporción que las incrementa en privadas. O sea, va cerrando por un lado y abriendo por el otro. Eso es. Vamos, se nota muy Son un fuertemente. 3,5 que bajan en la pública y un 3,5 que suben en la privada. Sí, se nota fuertemente el cambio de gobierno y los efectos en algunas cosas, en otras, pues si el edificio está hecho, pues tiene que ir llenándose. Castilla-La Mancha tiene situaciones muy diferentes. Te digo lo mismo, lo miro como son 12 variables, pero vamos, destacaban varias, ¿eh? En el estudio lo tenéis marcado, destacaban varias por su comportamiento. Por ejemplo, la tasa de 2 años, pues sí que ha aumentado, pero partía de posiciones muy bajas. Pero sí que ha aumentado. Y luego en primaria, pues lo que ha dicho Monse, esto es, destruyen en primaria en los centros públicos y aumentan en los privados, ¿eh? Y globalmente el saldo global es de cierre, ¿eh? Sin embargo, se incrementan los alumnos, había más alumnos. El presupuesto de conciertos en Castilla-La Mancha sube, menos que la media, pero sube claramente. La evolución de la ratio en Castilla-La Mancha, pues desciende en primaria, un poquito más que la media. En los centros públicos, no, en los centros públicos aumenta. O sea, como ves, tendría que mirarlo. Te digo lo mismo, si mandas un correo, pues en un par de días o antes te mando el resumen, ¿no? Yo creo que también es muy significativo este gráfico que tenéis aquí puesto, que es la diferencia entre el porcentaje de escolarización del conjunto de los alumnos y el de los escolares de origen inmigrante. Y ahí se ve que hay, en centros públicos, ahí se ve que hay comunidades en las que prácticamente coinciden y hay comunidades donde hay una gran diferencia. Son escandalosas las diferencias en País Vasco y Madrid. Además, especialmente porque Madrid y País Vasco, los centros públicos tienen un peso menor en el conjunto de la red, no llega al 55%. Hay casi 20 puntos de diferencia. O sea, no es lo mismo que haya, en el caso de Madrid, que los centros públicos escolaricen al 76% de los inmigrantes, pero es que resulta que no llegan al 55% del total de los alumnos. Luego, el exceso, la sobrerepresentación de los alumnos extranjeros en los centros públicos en Madrid y en el País Vasco hace que el modelo sea poco equitativo, muy desigual.
En cambio, en Cantabria, no, está muy cerca de la media, y en Castilla-La Mancha, pues tampoco la diferencia tampoco es tan alta, ¿de acuerdo? Pero vamos, ahí tenéis los datos uno a uno. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias Vale. por vuestra asistencia y cualquier aclaración.